Bendiciones mil del Señor para cada uno de ustedes. Simplemente vamos a entrar a la palabra del Señor, que es un verso muy conocido para nosotros los creyentes y está en el libro de Romanos, capítulo número 6, verso 23. Uno de los versos que a lo mejor más hemos hablado generalmente en las calles y en los lugares que anunciamos el Evangelio, esencialmente en el área de evangelismo. Por eso la Biblia dice así, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente un minuto de oración. Padre, gracias por este momento que tú nos brindas para poder entrar a tu palabra. Y en medio de todas las circunstancias y situaciones, tú estarás ahí para bendecirnos y para ayudarnos. En el nombre poderoso del único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre potente de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, los que nos pueden ver a través de esta palabra, simplemente quiero hablarles sobre algo que es tan sencillo a lo mejor de entender, en el aspecto de que tenemos, aunque vivimos una situación de pandemia y aunque hemos estado atravesando por momentos a lo mejor complicados y difíciles, pero hay enemigos o asesinos más peligrosos que inclusive la pandemia. Y puede ser un enemigo o un asesino silencioso que no nos ha de ayudar, al contrario, desearía la muerte sobre nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, pensemos un poco en este virus. El virus y también como son las bacterias son microorganismos que son imposibles que usted los pueda detectar con su propia vista, con nuestros propios ojos. No podemos saber ni siquiera cuando ingresan a nuestro cuerpo. Miren, tanto que yo conozco una persona que siempre se cuidó y nunca salió hacia ningún lado y le dio el COVID-19. Entonces, no entiendo cómo le pasó a esta persona, pero algo tuvo que traer. A lo mejor alguien trajo algo con buena voluntad y ahí venía el virus. Por lo tanto, a este virus no lo podemos ver. Así también las bacterias tampoco las podemos ver. No podemos saber cuándo ingresan a nuestro cuerpo. Asimismo, no podemos saber cuán devastador puede ser para nuestro cuerpo. Por eso el COVID-19 puso una especie de encrucijada a todas las naciones. O sea, en manera sencilla las puso en jaque a toda la humanidad, esencialmente a las potencias más desarrolladas, y usted lo sabe que Estados Unidos también ha sido muy afectada por esta pandemia. Entonces, en todo, si las grandes potencias son afectadas, ¿cuánto más nuestros países que son países emergentes? Es tanto que la OMC, que es la Organización Mundial para la Salud, simplemente ha dicho que serán millones los infectados y lo más probable que también millones los que mueran. Por lo tanto, ni la OMC puede contabilizar la cantidad de personas que van a ser infectadas al final de toda la pandemia, ni tampoco los muertos. Por lo tanto, tenemos que comprender que esto, lo que ocurrió, hizo algunas cosas que nosotros debemos abrir nuestra mente, que este asesino silencioso, de una u otra forma, tendrá que enseñarnos esencialmente a los creyentes, esencialmente a los que creemos en el Señor, y entender que sobre todas las cosas hay enemigos que usted no puede ver, que no puede escuchar, que ni siquiera puede oler, pero hay enemigos más peligrosos que inclusive el COVID-19. Por lo tanto, usted y yo puede entender que qué ocurrió cuando se paralizaron todas las cosas. Empezaron a cerrarse las fronteras, yo le he hablado alguna oportunidad sobre eso, se detuvo el mundo entero, cayeron las economías y van cayendo cada día más, se frenaron todas las actividades. Podríamos pensar que este ataque viral fue indirectamente como un asesino silencioso
que viaja en sombra, sin ruido, sin advertencia, un enemigo para la humanidad, esencialmente, y déjeme decirle esto, esencialmente contra los ancianos. Sé que han sido afectados hasta los jóvenes, hasta los niños, pero esencialmente yo creo que este virus estaba planificado esencialmente para matar a los más ancianos, o sea, la población más pasiva. Pero, hermanos amados, quiero hablarles también que cuando nos enfrentamos a un enemigo así como el COVID-19, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, ni siquiera saber, es un momento donde tenemos que comprender que hay fuerzas que no vemos, que son de mucha capacidad. Y por eso tenemos que aprender y no ignorar que estos asesinos silenciosos están cumpliendo una misión en la tierra esencialmente para matar, robar y destruir. Ya usted más o menos entiende que la figura satánica, la figura diabólica está representada en estos asesinos silenciosos que solamente tratan de matar, robar y destruir todo lo que Dios quisiera hacer y ha hecho en esta tierra. El diablo quisiera destruirlo totalmente. Por lo tanto, tampoco debemos de ignorar esto, porque esto también trae como consecuencia una psicosis colectiva, una serie de preocupaciones, el temor que trae todas estas cosas. Por lo tanto, el mundo en sí aprende en medio de estas catástrofes. Aprendimos y aprende el mundo entero a entender que hay muchas cosas que no las podremos desarrollar normalmente. Mientras millones de personas padecen de este mal, nosotros debemos recurrir al único capaz de ayudarnos en medio de estas circunstancias. Y déjeme decirle que el único capaz de ayudarnos es el Dios Todopoderoso. Aquel Dios que es también invisible, que usted no lo puede tocar, pero hay algo sí que lo puede hacer. Usted lo puede sentir. Él nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Podríamos seguir hablando de millones de muertes que ha causado este virus. Pero quiero hablarle de algo más, porque muchas cosas han pasado y hemos vivido como en el mundo entero otras pandemias y el mundo ha tenido que atravesar por situaciones tan difíciles que han matado a millones de personas también. No deje de acordarse que hay muchos cambios climáticos a raíz inclusive del pecado de la raza humana. Y cuando hablo del pecado, que es el mayor enemigo silencioso, es el mayor asesino silencioso de la raza humana, el pecado ha traído como consecuencia, a través del egoísmo, a través de la ambición del ser humano, es que existan muchas catástrofes naturales. En medio de todo el desorden del ambiente, el cortar árboles discriminadamente, la contaminación de las aguas, la contaminación del mismo planeta, acuérdense de los huracanes. Ahora en nuestro país vivimos hace unas semanas atrás, vimos el asunto del torbellino, de este asunto de las trombas marinas, aquí mismo en Punta de Tralca, muy cerca de donde vivimos, una tromba marina destruyó muchas casas. Por lo tanto, en medio de todo eso, los tifones, las inundaciones, y escribí algunas cosas como los incendios, esos incendios que a principios de año comenzaron inclusive en Australia. Les vuelvo a decir, los terremotos, los tsunamis, todo eso de una u otra manera ha traído como consecuencia muerte a la raza humana. Ahora también pensemos que también hay un enemigo silencioso que a lo mejor no se nombra tanto, pero ha sido el enemigo de la droga y ha hecho que muchos jóvenes, niños, generaciones completas han sido destruidos por este mundo oculto o un submundo que está detrás de la droga y detrás de la delincuencia. Hablemos algo más, el hambre. Que hoy en día lo único que está en las noticias, y al menos en las noticias de estos días está solamente el 10% de la AFP, que en sí yo personalmente creo que es un derecho.
Pero en medio de todo eso no se piensa en que hay hambre en esta tierra. Y que países, hermanos, como el continente africano, ciertos países de ese lugar, vive mucha hambre. Vive mucha desnutrición infantil. Gente que está en campos donde guardan a personas son campos de refugiados, donde no hay agua potable, donde la gente está indirectamente en una guerra directamente civil a veces y guerras internas, donde la gente no habla, donde la OMS tampoco se preocupa mucho. Hermanos, pero en medio de todo eso también hay muerte y nadie habla y hay una muerte silenciosa, hay un asesino silencioso ahí. Que más de decir del aborto, que es ilegal y que muchos y millones de niños antes de nacer han tenido que dejar la vida. Hermanos, por eso, cuando en marzo se declaró que el COVID-19 era una pandemia mundial, uno tiene que razonar en esto, que existen enemigos silenciosos, que son asesinos silenciosos que quisieran destruir la raza humana. La Biblia habla de esto. Y Juan capítulo 10, verso 10, hablando el Señor Jesucristo, porque a lo mejor usted puede pensar, a lo mejor fue un apóstol, fue alguien de la Escritura. No, fue el mismo Cristo que dijo y advirtió esto. Dice Juan 10:10, dice: el ladrón no viene para matar, sino viene para matar, robar y destruir. Fíjese, él anunciaba esta gran verdad. Y en medio de toda esta circunstancia, hermanos amados, en medio de todo este asesino silencioso, hermanos, tenemos que preocuparnos. Y no estoy diciendo que deje de lavarse las manos, de cuidarse. Estoy diciendo que hay un enemigo peor. Y ese enemigo es lo que le comenzamos el verso que cuando comencé esta plática o esta prédica. La Biblia dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El enemigo silencioso más horrible que tiene directa relación con todo esto es el pecado. Porque a pesar de todo, muchos han dicho que el COVID-19 fue planificado. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Es que la mente que lo planifica, puede ser un grupo de personas, la élite del mundo que a lo mejor lo planificó, simplemente ¿sabe por qué lo hizo? Por egoísmo. Y eso es pecado. O sea, el asesino peligroso más grande que tenemos es el pecado. Por eso Cristo dijo, porque la paga, el resultado del pecado es muerte, y el resultado del pecado durante este tiempo ha sido la muerte. Ayer, en medio de todo lo que pasaba en nuestra nación, por este asunto de la AFP, hubo una serie de desórdenes y hubieron problemas, dificultades. ¿Sabe? Lo que yo veo es que el egoísmo, a lo mejor de las clases más altas de una nación, pueden hacer que el desorden pueda acumularse y pueda ser una reacción de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque el egoísmo es muerte. Porque las cosas, hermanos, que están bajo una situación pecaminosa son muerte. Queramos o no queramos. Yo quisiera decirle otras cosas, pero a la luz de la palabra y como hombre de Dios, hombre que crea la Escritura, tengo que anunciarle esto y decirle: la paga del pecado traerá como consecuencia final la muerte, que es el peor enemigo silencioso. Tiene directamente relación con las huestes malignas, con Satanás mismo. Cristo lo dijo: el diablo, el enemigo de ustedes, el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad entera, vino a matar, robar y destruir. Pero yo me alegro de que no puedo terminar este sermón o esta plática diciéndole simplemente eso, porque hay algo glorioso que les puedo decir, porque el mismo Cristo que anunció eso dice en el mismo verso, en el capítulo 10, verso 10, dice: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos amados, la solución para nuestros enemigos silenciosos es Jesucristo. Yo sé
que el COVID-19 y muchas bacterias y muchos virus son silenciosos, no los puede ver, no los puede tocar, no puede ni siquiera olerlos ni verlos, pero existen. El pecado existe y es el mayor asesino silencioso de la humanidad. Pero ¿sabe lo lindo? Que vino Cristo y Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y Él dijo, aunque sea el más grande enemigo, yo tengo la autoridad, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero terminar simplemente diciendo esto. Usted y yo, y aunque seamos creyentes, somos gente pecadora, gente que no es correcta al 100%, no somos gente santa en el estricto rigor de la palabra, pero hay algo que sí sé, que somos hijos de Dios y la sangre de Cristo ha limpiado nuestra vida y sigue limpiando nuestro corazón. Por eso es necesario que usted se apoye de Cristo y se apoye de algo tan hermoso, porque Cristo lo prometió, que Él iba a estar con nosotros hasta el último día de la existencia de esta tierra. Eso quiere decir que la presencia de Dios va a estar. Eso es a través del glorioso Espíritu Santo, porque nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y glorioso Espíritu Santo. Que en medio de todas las cosas, el glorioso Espíritu Santo quiere habitar en medio nuestro. Y será, le digo con sinceridad, solo la presencia de Dios lo que nos va a ayudar a resistir el día malo, los días difíciles, los días complejos. Y no se los digo porque no vivo días difíciles a veces. Aleluya. Pero sí sé decirles que Dios está ahí. Y no sé qué momentos usted ha pasado, pero hay enemigos silenciosos en su vida que le han querido quitar la paz. Le ha querido quitar sus recursos, le ha querido quitar lo que usted tiene. A lo mejor en su casa nosotros como familias podemos mantener una buena relación, pero de repente hay un enemigo silencioso que quiere quitar la paz entre el papá, el hijo. Los que tenemos hijos adolescentes tenemos que luchar mucho con eso. Y aunque amamos tanto a nuestros hijos, y la verdad que yo amo mucho a mis hijos, y yo sé que ustedes también aman a sus hijos. Por eso necesitamos a Cristo que dijo, yo he venido para que tengan vida, porque la vida es alegría, porque la vida es comunión, porque la vida es algo que yo no puedo expresar con tantas palabras, pero la vida en Cristo va a vencer al enemigo silencioso, que es el pecado, que es el egoísmo, que es la maldad, que es la muerte, que es el robo. Y no simplemente vivir la vida y respirar. Por eso, no se deje vencer por ningún enemigo silencioso. El Señor es con nosotros. Padre, he predicado esta palabra. Yo no sé cuántos están ahí, pero los que estén, yo pido tu presencia, gloriosa presencia